Hola. Esta contribución sobre el delito de violación forma parte del programa de Derecho Penal Especial que se dicta en la Facultad de Derecho UDELAR. En esta oportunidad voy a desarrollar aspectos relacionados con el tipo penal objetivo del delito de violación y en ese marco especialmente el sujeto activo, el sujeto pasivo y algunas particularidades de la conducta típica. Se trata esta de una exposición panorámica, en realidad, sobre el tema que en modo alguno sustituye la bibliografía especializada a la que se aconseja consultar para profundizar lo que aquí expondremos. Podrán recordar que cuando se analizó el alcance de la conjunción carnal, se dijo que esta expresión contenida en el artículo 272 del Código Penal equivalía al coito o amplexo sexual y que consistía en la penetración del órgano reproductor masculino, el pene, en el órgano reproductor femenino, vagina, o en el recto o ano de la mujer u hombre respectivamente. Se excluyó la cavidad bucal dado que, conforme a su naturaleza, es un órgano del aparato digestivo y no sexual, entre otras razones oportunamente expuestas. Ahora bien, en el ámbito del tipo objetivo, distinguimos a los sujetos que intervienen como protagonistas del delito, técnicamente denominados sujeto activo y pasivo. Uno de los aspectos que ha generado controversias en la doctrina atañe al hecho de considerar si solo el hombre puede ser sujeto activo o también la mujer puede ser imputada como autora de violación. Si tomamos como referencia la definición de conjunción carnal, equivalente al coito, y como el acto de introducción del pene en la vagina, va de suyo que solo el hombre, por razones biológicas y anatómicas, está en condiciones de acceder carnalmente al sujeto pasivo. Ello por sí solo desplaza el argumento de que la mujer pueda ejecutar el acto consumativo del delito, es decir, que se convierta en autora de violación conforme lo establece el artículo 60.1 del Código Penal. Ahora bien, descartar biológicamente a la mujer como sujeto activo no significa que formalmente sí lo pueda hacer. Cuando decimos formalmente, quiere decir por imperio de la ley. Y ello porque el Código Penal contiene una norma, el artículo 60, numeral segundo, que habilita a un juez a imputar por autoría, sin distinción de sexo, a toda persona que determine a un no imputable o no punible a cometer un delito. Esta forma de participación se conoce como autoría mediata. Es el caso en que una persona adulta se aprovecha de la inmadurez o involuntariedad de un tercero y lo determina, lo convence, para realizar un acto ilícito. Veámoslo con un ejemplo. Una persona no imputable es un menor de 18 años de edad. Si la mujer instiga a este menor a que viole a un tercero, hombre o mujer, no importa, recaerá sobre ella, sobre la mujer, la responsabilidad penal por haber realizado la acción típica prohibida por la ley. Esto es, haber determinado a otra persona no imputable o no punible a cometer un delito. En el caso, a cometer la violación. Nada impide, en consecuencia, que legal y formalmente esta mujer sea condenada como responsable de la comisión de un delito de violación en calidad de autoría mediata, más allá que biológicamente no tuviera participación alguna. En similar sentido, otras causas de responsabilidad penal formal de la mujer en calidad de autora puede darse en cualquiera de los casos de presunción de violencia establecidos en alguno
de los 4 numerales del artículo 272 del Código Penal. A título de ejemplo, si una mujer mantiene relaciones sexuales con un varón menor de 15 años y mayor de 12 y no puede acreditar la prueba en contrario significa que no puede demostrar que el varón aceptó consciente y voluntariamente el amplexo sexual. Entonces, esta mujer incurrirá en lo que se conoce doctrinariamente como violación ope legis y lo hará en calidad de autora. Y ello resulta así por imperio de la ley, porque en este supuesto de hecho que acabamos de hacer referencia, así como en las demás hipótesis previstas en el artículo 272, por ejemplo, realizar la conjunción carnal con personas con cierto grado de discapacidad y carente de discernimiento, hacerlo con una persona arrestada o detenida, o con fraude, sustituyéndose al culpable a otra persona, son todas hipótesis legales en que se presume la existencia de uno de los medios típicos del delito de violación, que es la violencia. Es decir, el otro medio típico es la amenaza. Conforme a los ejemplos propuestos, en estos casos, la mujer no se sirve de un inimputable para determinarlo cometer un delito, como vimos en la hipótesis de autoría inmediata del artículo 60.2, sino que compele a un inimputable, a un discapacitado, a un detenido, o mediante una acción fraudulenta, a la conjunción carnal a personas que su particular situación no están en condiciones de expresar libremente su voluntad de mantener una relación sexual. A eso se le llama presunción o presumir la violencia, presunción de violencia. En consecuencia, como primera conclusión, podemos decir que desde el punto de vista biológico y anatómico, solo el hombre, el varón, puede ser sujeto activo del delito de violación. Y la mujer solo puede serlo desde el punto de vista formal, es decir, en los casos en que determine a un no imputable o no punible a cometer delitos. Recordemos, casos de autoría inmediata, artículo 60.2. O también en alguna de las hipótesis de presunción de violencia establecidas en cualquiera de los numerales del artículo 272 del Código Penal. Pues bien, también asistimos a otra hipótesis, pero en este caso más aparente que real, que proyecta a la mujer a la condición de sujeto activo, que es cuando constriñe a un hombre, por ejemplo, mediante amenazas, a efectuar la conjunción carnal y que éste efectivamente realiza el amplexo sexual, obviamente contra su propia voluntad. Por ejemplo, por temor. Este ejemplo, cuya originalidad merece destacarse, proviene de la doctrina italiana, quien, más allá de ingresar a la discusión sobre la viabilidad y alcance normativo de la conducta, es decir, si es posible que mediante amenaza se logre la erección del pene del hombre y que éste penetre a la mujer, resolvió el caso considerando la acción típica como delito de violencia privada y no de violación. Recordemos que la violencia privada implica usar violencias o amenazas para obligar al uno a hacer alguna cosa. Artículo 288 del Código Penal. Por su parte, la doctrina también ha puesto de manifiesto como eventual hipótesis de la mujer como autora del delito de violación los casos en que la mujer tiene un clítoris hipertrofiado. Técnicamente se conoce con el nombre de clítoromegalia, que en los hechos es homólogo al pene, habilitando la penetración. En realidad se trata de un supuesto de hecho que, como bien dice Bayardo Bengoa, no importa una verdadera conjunción carnal, es decir, no constituye
la materialidad del delito y por ende, más que una violación, podría configurar una hipótesis de atentado violento al pudor. Otra problemática que atañe al delito de violación responde a la interrogante de si el varón legalmente casado que obliga al o a la cónyuge a sufrir la conjunción carnal incurre en la acción típica prevista en el artículo 172 del Código Penal. Ello por cuanto el amplexo sexual en el matrimonio forma parte del débito conyugal previsto en la ley civil y por lo tanto su exigibilidad podría resultar conforme a derecho en la medida que se trata del cumplimiento de un deber. Al respecto se han esbozado diversas posiciones e interpretaciones. Quizás la que mayor controversia suscita es aquella que considera que el marido no es responsable si la finalidad de la conducta es la realización del acto en forma natural. Esta afirmación, cuestionable por cierto, no solo por adjetivar valores, moralmente habría una forma natural y otra no natural de realizar el amplexo sexual, podría ser fácilmente desvirtuada si no fuera porque proviene de uno de los más influyentes juristas del derecho penal contemporáneo, que es el egregio maestro luqués Francisco Carrara. Es evidente que esta orientación dogmática que el maestro expresó solo es entendible conforme a la cultura dominante en la Italia de su tiempo y a los valores éticos y morales de la época. Estamos hablando del siglo XIX. Pues va de suyo que es inadmisible considerar esta posición como un fundamento jurídico válido para sostener cualquier hipótesis de legitimación, aún sobre pretexto de exigir el débito conyugal o el cumplimiento de un contrato. Ergo, cualquier comportamiento humano que implique sumisión a otra persona u obligación de realizar el coito, más allá del vínculo jurídico o afectivo, es acción típica del delito de violación. En cuanto al sujeto pasivo del delito, este puede ser cualquier persona, hombre o mujer, que resulte compelido a sufrir la conjunción carnal. Aunque resulte obvio, quiero detenerme en el concepto de persona, como presupuesto de la acción típica, pues queda excluido del delito de violación todo acto vejatorio contra animales o cadáveres, vale decir, contra lo que no es persona. El primer caso se conoce con el nombre de zoofilia o bestialismo, a veces también llamado sodomía, siendo una parafilia que consiste en la atracción sexual de un ser humano hacia un animal distinto de su especie. Si bien se trata de un comportamiento asociado a prácticas sociales consideradas perversas, sin embargo, el apareamiento entre seres humanos y animales no siempre estuvo prohibido. En la antigüedad, en algunas regiones se toleraba y hasta podían formar parte de ciertos rituales. En el arte, las acuarelas o en excavaciones arqueológicas, los dibujos o la propia mitología incluso ponen de relieve que se trató de una conducta humana reiterada a lo largo de la historia. En el segundo caso, el amplexo sexual con cadáveres se conoce con el nombre de necrofilia. La necrofilia es también una parafilia caracterizada por una atracción sexual hacia cadáveres humanos. Quizás uno de los casos más paradigmáticos fue la historia de Carlos Tanzler, que llevó su obsesión por una mujer más allá de la muerte. Este radiólogo de nacionalidad alemana tuvo un romance con una paciente llamada María Elena Milagro de Hoyos, que al poco tiempo falleció de tuberculosis, al poco tiempo de conocerse, y que la consideraba la mujer de su vida.
luego del entierro exhumó su cadáver y la llevó a su casa para continuar teniendo relaciones sexuales con ella. Son historias que muestran el lado oscuro del ser humano, pero que desde el punto de vista académico es necesario llevarlos a un plano normativo para determinar la pertinencia o no de un reproche punitivo. En consecuencia, jurídicamente, por más que haya existido biológica y materialmente la conjunción carnal, es decir, más allá que efectivamente haya habido penetración en un animal o en un cadáver, no es esta conducta típica del delito de violación. En el primer caso, la zoofilia puede configurar un delito de ultraje público al pudor, artículo 277 del Código Penal, y en el caso de la necrofilia se configuraría en cambio la figura del vilipendio de cadáveres agravada, prevista en el artículo 307, inciso segundo del Código Penal. Llegamos entonces a una segunda y última conclusión del tema que estamos desarrollando. Sujeto activo del delito de violación es el varón material y biológicamente. La mujer solo puede serlo formalmente en los casos de autoría inmediata y presunción de violencia. Cualquier hipótesis diversa de la conjunción carnal no configura violación y en todo caso atentado violento al pudor, artículo 273 del Código Penal. Para la existencia de este delito es necesario que la acción típica esté precedida de alguno de los dos medios típicos previstos en la ley, y esto es la violencia o la amenaza. Bien, muchas gracias por su atención y nos veremos en un próximo encuentro.